La Suprema Corte de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para retirar el fuero a expresidentes, una medida que permite investigarlo por posibles actos de corrupción. La noticia con Alejandra Medina en México. Alejandra. Buenas tardes, les informo que la Suprema Corte de Justicia acaba de declarar constitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes que van desde las administraciones de 1988 hasta el 2012. 5 expresidentes, desde Peña Nieto hasta Carlos Salinas de Gortari. Con una sesión virtual, los 11 magistrados expusieron sus puntos para definir el curso de esta consulta, que tiene desde el mes pasado tomando valor en la democracia participativa del país. Esta sesión se centró básicamente en votar a favor o en contra del proyecto que planteó el ministro Luis María Aguilar Morales, quien consideró que los expresidentes mexicanos sí pueden ser enjuiciados, pero sin la necesidad de que se haga una consulta popular o una consulta ciudadana. Agregó que en su opinión, la consulta es una restricción de los derechos humanos de todos los mexicanos, y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba de acuerdo en una conferencia de prensa al día siguiente que el ministro dio sus declaraciones. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, se pronunció en contra del proyecto del ministro Aguilar Morales, y él mismo inició la sesión argumentando que la consulta es constitucional y dio el primer voto a favor. La sesión, que duró alrededor de 3 horas, tuvo un cierre favorable para la petición ciudadana en la que participaron 2 millones de mexicanos. Pues con 6 votos a favor y 5 en contra, la Suprema Corte de Justicia acaba de avalar la constitucionalidad de la consulta para enjuiciar a expresidentes mexicanos. Es constitucional porque versa sobre el esclarecimiento de la verdad. Es constitucional por las razones que referí. No es constitucional. No es constitucional, es inconstitucional. Estoy a favor del proyecto. Es inconstitucional. Es constitucional por las razones que expresé en mi intervención. El proyecto es inconstitucional. La materia a consulta es constitucional. Es constitucional. La consulta ciudadana se llevará a cabo en las próximas elecciones del 6 de julio del 2021 y ya solamente queda pendiente la reformulación de la pregunta que se hará en el momento de la consulta, lo cual corre a cargo también de la Suprema Corte de Justicia. Este es el reporte que se genera hasta el momento. Nos seguiremos enlazando. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandra. Gracias por la información. Estaba viendo en redes sociales las reacciones y las respuestas, pero quiero saludar a nuestro invitado, Francisco Rico Toro, analista político e investigador social. Bienvenido, gracias por acompañarnos y gracias por estos minutos. Bueno, yo entro directo porque el tiempo es oro ya en esta parte del programa. ¿Cuál es su opinión en relación a esto? Porque reviso redes sociales y veo, bueno, algo así como poder judicial o claudicación. ¿Cuál es su opinión de lo que ha ocurrido hoy? ¿Qué tal, Idania? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo cordial igualmente para toda la audiencia. Bueno, en realidad este es un dilema sin sentido. Esto nosotros lo interpretamos como una cortina de humo más de las que el presidente Andrés Manuel López Obrador está utilizando para tratar de distraer la atención sobre los problemas más urgentes de la República. Un problema tan candente como el que hay 75,000 fallecidos por COVID, cerca del 12% de letalidad, es una de las más altas del planeta, Idania, y muchas otras cosas que prometió y que no cumplió, y que últimamente, por lo menos en las 2-3 últimas semanas, ha ido perdiendo la narrativa y la capacidad de poner en agenda temas que verdaderamente sean del interés público. Entonces, este tema, como digo, es un dilema que nosotros podemos verlo desde 2 perspectivas, y desde cualquiera de las 2 perspectivas no tendría razón de ser. La primera de ellas, preguntamos, ¿puede la Corte Suprema de Justicia quitar o impedir el derecho de participación ciudadana? Por supuesto que no. La otra pregunta es, ¿el resultado de la votación que hiciera en junio del 2022 la ciudadanía sobre el tema es vinculante? Tampoco. Entonces, ¿por qué este tema está en el centro del debate? Al parecer, la parte de la narrativa del discurso presidencial estaba basado en, desde el inicio de la campaña, la lucha contra la corrupción.
se centró en el último tiempo en el caso Lozoya. Y con esto, Lozoya, que seguramente la opinión pública conoce el tema, él fue exfuncionario y hablaba de distintos partidos políticos y líderes importantes vinculados con hechos de corrupción. Al parecer este tema se pone sobre el tapete ahora como una suerte de mordaza para los líderes políticos, porque a su vez ellos se defendieron poniendo a la luz pública videos del hermano del actual presidente pidiendo y recibiendo dinero para sus campañas políticas. Entonces, parece realmente que hay un intento por, como se dice acá en México, darle a la gente atole con el dedo. Es decir, es como darle sopa a un niño con el dedo y pues hasta que chupe el dedo nunca se va a saciar, ¿verdad? Dicen por allí que uno de los lemas de los gobiernos populistas es pan y circo. Aquí el pan es cada día más escaso, toda vez que la economía ha caído en 8% aproximadamente del Producto Bruto Interno, y pues entonces se tiene que duplicar el circo. Andrés Manuel López Obrador, al promover esta iniciativa a la Corte Suprema de Justicia, lo hacía basado supuestamente en el artículo 39 constitucional. El artículo 39 constitucional es precisamente el que están esgrimiendo un movimiento que en este momento es la principal oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es PRENA, y ellos dicen, este artículo concretamente dice que la soberanía reside en el pueblo, que todo poder político dimana del pueblo y que por tanto el pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar el gobierno. Esto no tiene nada que ver con un juicio de expresidentes. Esto se aplica al aquí y ahora. Claro. El pueblo tiene el derecho de cambiar el gobierno porque siente que no lo representa, que se hicieron muchas promesas que no se cumplieron, que la economía está pésimamente mal manejada, que el sistema de salud está colapsado, toda vez que al asumir este gobierno, con este intento de crear nuevas cosas, como lo hemos visto en Venezuela, como lo hemos visto en Bolivia, en Nicaragua, un rasgo distintivo del socialismo del siglo XXI, mal llamado socialismo, ¿verdad? Porque es más bien un nacionalismo capitalista de Estado y de familia. Es decir, son las familias vinculadas con el poder las que se benefician de esto. Sí, adelante. No es más que una acción para distraer, porque además no es vinculante. Exactamente. Él sostiene que si tiene un 40% de aprobación es vinculante, pero los mismos ministros de la Corte Suprema que hicieron la votación decían, este es un dilema que no tiene sentido porque el resultado de ese plebiscito eventualmente no sería vinculante. Mira, si se ha infringido contra la justicia, pues la justicia debe de ser aplicada. Sobre esto no tiene nada que ver la votación popular. El Poder Judicial siempre ha estado al margen de el derecho de libre expresión de los ciudadanos. En todo caso, ese derecho es de interés para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, pero nunca para el Judicial, que su misión es hacer cumplir la justicia. Claro, señor Rico Toro, es que, a ver, si un expresidente tiene razones para ser investigado, ¿por qué hay que ir a una consulta? ¿No se le abre una investigación? Claro, directamente. Directamente, es decir, ¿por qué toda esta todo este circo? Usted lo ha dicho anteriormente. Es que yo creo que ahí lo resumimos todo, ¿no? Porque además ni siquiera fueron capaces de recolectar. Es decir, estaba viendo, se necesitan 1.8 millones de firmas para solicitar que se haga. Exactamente. Y en un país con 130 millones, 30 millones votaron por ANLO. Ni siquiera pudieron llegar a las firmas. Y entonces tuvieron que montar todo este espectáculo tomando en cuenta además que López Obrador dijo reiteradamente que él no estaba de acuerdo con esto. Exactamente. Así es. Y bueno, justamente cae por su propio peso. Andrés Manuel supuestamente llegó al gobierno con 33 millones de votos. Quisiera saber dónde están esos votantes que ahora no puede juntar el 1.800.000 firmas que necesitaba para que esto procediera o que él solicitaba. Como digo, sí, más parece, por un lado, un intento de distraer a la opinión pública y por otro, un intento de presionar, pero
Esto es un estilo más bien medio dudoso, ¿verdad? Más propio de la mafia que de un líder político en el poder. O sea, si sabes algo, ponlo sobre la mesa y no estés aquí con vueltas de incluso torciendo el brazo de la Corte Suprema de Justicia. Vemos rasgos muy característicos de esto que decía el mal llamado socialismo del siglo XXI, ¿no? De copar el poder en todas las instancias y desmantelar las instituciones de la República, como ya desmantelaron, decíamos, el Seguro Popular, dejando sin medicinas a muchos niños con cáncer, como ya desmantelaron varias instituciones, pues esta al parecer es una más. Ahora le tocó a la Corte Suprema dar el brazo a torcer, es muy lamentable, pero como digo, es paradójico y no tiene ningún sentido. Señor Rico Toro, ¿transita México la ruta de otros países como Venezuela que usted ha señalado? Le pido una respuesta breve que ya tengo que ir al corte. Sí, mire, lamentablemente ese es el camino que están tomando, solo que a un ritmo acelerado. Precisamente el 2 de abril, el presidente López Obrador, en esos sus discursos de todas las mañanas, dijo que la pandemia le había venido como anillo al dedo a la cuarta transformación, que es el nombre que le ha dado al gobierno que dirige. La cuarta transformación. Él dice que es el cuarto transformador del Estado, poniéndose a la altura de Benito Juárez y otros revolucionarios como el cura Hidalgo. Entonces, él dice que esta es la cuarta transformación y que la pandemia le vino como anillo al dedo. Efectivamente, se está desmantelando el aparato productivo, no hay impulsos para las empresas, no hay incentivos, al contrario, se aumenta la presión fiscal. Entonces, la idea es empobrecer a la gente para que todos vivan de las dádivas del gobierno y en consecuencia se vean humilladamente sometidos a tener que votar una y otra vez y manifestar su apoyo al gobierno porque de eso viven. Es una pena lo que está viviendo México y realmente esperemos en Dios que las cosas cambien. Pues ojalá, ojalá. Francisco Rico Toro, analista político, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchísimo gusto, Idania. Un saludo cordial nuevamente y lo mismo para tu audiencia. Hasta luego. Gracias. Buenas